Buenos días a todos. Les damos, no sé si me ven, yo no Sí, sí, te estamos confirmado, viendo. listo. Muy buenos días, les queremos dar la bienvenida a este que es nuestro primer taller teórico práctico sobre segmentación de factores de riesgo. Nosotros somos Estradata y hoy nos acompaña José Sierra. José es un teso, es un ingeniero informático y especialista en inteligencia de negocios, con experiencia liderando e implementando proyectos analíticos. Él es nuestro gerente de analítica en Estradata y va a ser quien nos acompañe hoy durante este taller. Para revisar un par de cositas, las reglas de participación, todos están en este momento silenciados. La idea es que cuando quieran hacer algún tipo de intervención, ya sea por escrito o para habilitarles el audio, me levanten la mano y pues les doy la bienvenida y espero que aprovechen y disfruten mucho de este espacio. José, Muchas adelante. gracias, María. ¿Me confirma si me escuchan bien? Sí, José, perfecto. Listo. Muchas gracias a todos. Bienvenidos, como decía María Clara, a este espacio. El objetivo de este espacio es tener una sesión, ¿cierto?, en donde podamos hacer un taller teórico práctico acerca de la segmentación de los factores de riesgo, que si bien ya muchos de ustedes esperaría pues que se hayan aventurado a este tema, muy probablemente otros pues tendrán algunas dudas o será como la primera vez que se enfrentan a este reto de la segmentación de los factores de riesgo. Como les decía ahorita María, si tienen alguna duda, alguna inquietud, algún comentario a realizar, pues levantan la mano, ella irá como moderadora habilitando los micrófonos o también pueden ir consignando sus preguntas en el chat que finalmente trataremos de responderlas todas y si no, pues quedamos con el compromiso pues de dar respuesta a cada una de ellas de manera posterior a a esta sesión. Como decía María, soy José Luis Sierra, gerente de analítica en Estradata. Desde Estradata pues venimos acompañando ya hace bastante tiempo pues la implementación de diferentes procesos enmarcados en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Y como parte de nuestro pool de herramientas, de soluciones e incluso pues de temas de consultoría, pues tenemos unos procesos dentro del marco del SAGRI-Lab orientados a realizar la segmentación de los factores de riesgo. Como agenda de nuestra sesión del día de hoy, entonces vamos a ver de manera muy rápida contexto normativo. Este no es un webinar normativo ni es un webinar tampoco teórico. El objetivo es que abordemos ciertos puntos que son importantes, digamos, tener en cuenta y tener claros para poder abordar la segmentación de los factores de riesgo, ver un par de errores que hemos visto frecuentemente en la implementación de la segmentación de los factores de riesgo, hablar un poquito de las técnicas de segmentación, contarles un poco también después de la segmentación yo como compañía qué debo realizar y finalmente pues haremos un taller práctico de un acercamiento pues a una segmentación partiendo pues de obviamente de algunos ejemplos demo, pero que pueda servir como ejemplo ilustrativo de cómo ustedes dentro de su compañía pues pueden abordar el proceso de la segmentación. ¿Qué es la segmentación? ¿Cierto? La segmentación como elemento del sistema de administración de riesgo, ¿cierto? Cualquier sistema de administración de riesgo del EAFT, ¿cierto? Llámese SARLAF, llámese SAGRILAF, llámese como se quiera llamar en este momento. En general, todas las normas dentro de su texto tienen como parte de los elementos, digamos, están diciéndoles a sus vigilados que tienen que implementar un proceso que les permita hacer segmentación de factores de riesgo. Entonces, para poder arrancar con ese proceso, pues primero tenemos que entender de manera conceptual qué significa segmentar. Segmentar de una manera muy básica y muy simple es dividir, ¿cierto? Dividir a partir de qué? De unas características o de unas variables que me permitan a mí, dependiendo del objetivo de la segmentación, pues identificar o generar unos
subconjuntos de elementos que tengan características similares, es decir, que sean parecidos. Si yo voy a hacer una segmentación de mercado, ¿cierto? Una segmentación comercial, pues yo lo que busco es que voy a hablar del factor de riesgo cliente, ¿cierto? Que los clientes, o de los clientes pues en general, ¿cierto? Hablando de una segmentación de mercado, ¿cierto? Una segmentación comercial, que los clientes que pertenecen a un segmento específico sean parecidos, ¿cierto? Es decir, que compartan características que los hagan ser similares. ¿Para qué? ¿Para qué hago yo una segmentación comercial, una segmentación de mercado, una segmentación, digamos, con fines comerciales? Pues para poder ejecutar estrategias, ¿cierto? Para poder definir cómo voy a tratar a ese conjunto de clientes que tienen unas características que los hacen ser similares. Algunos textos normativos hablan de dos conceptos importantes desde la segmentación. Por ejemplo, superintendencia financiera, por ejemplo, superintendencia de sociedades, por ejemplo, superintendencia solidaria, hablan dentro de su texto normativo de dos conceptos importantes, homogeneidad y heterogeneidad, que al final, de manera muy resumida y muy básica, es lo que pretenden realizar todos los algoritmos de segmentación. Es decir, subdividir la población en grupos que internamente sean homogéneos, es decir, que internamente compartan características que los hagan ser similares, y que si yo comparo dos grupos, dos segmentos o dos subconjuntos de la población, pues van a ser diferentes, van a tener características que los hacen ser diferentes, y de aquí, pues digamos, surge el concepto de heterogeneidad, ¿cierto? Heterogeneidad hace referencia a qué tan diferentes son los subconjuntos, los grupos, los clústeres, los segmentos, como lo queramos llamar, al evaluar sus características. Y a partir de ahí, entonces, poder hacer un proceso o una gestión de riesgos diferencial. Si la segmentación comercial lo que busca es poder estructurar estrategias diferenciales desde el orden comercial, ¿cierto? ¿Cómo me voy a comunicar con los clientes? ¿Cómo voy a tratar a los clientes desde el punto de vista de, no sé, no sé, temas, por ejemplo, de cartera, o temas, por ejemplo, de descuentos, o temas, por ejemplo, de priorización, de asignación de comerciales, no sé, etcétera, etcétera? La segmentación de los factores de riesgo desde el punto de vista SAR-LAF, o desde el punto de vista SAGRI-LAF, o desde el punto de vista de administración de riesgo, lavado de activos y financiación del terrorismo, lo que pretende es eso, es poder identificar subconjuntos sobre los cuales yo pueda estructurar una gestión de riesgos diferencial. Entonces, aquí, digamos, tenemos ya dos elementos importantes: homogeneidad y heterogeneidad, es decir, el proceso de segmentación me debería permitir a mí identificar grupos homogéneos, ¿cierto? Al interior, ¿cierto? Y comparativamente heterogéneos, y a partir de ahí poder determinar las características usuales de las transacciones con el fin de poder identificar operaciones inusuales. Entonces tenemos dos grandes conceptos, ¿cierto? Un concepto técnico de homogeneidad y heterogeneidad, y un concepto de, a partir de la segmentación, poder identificar características o determinar características usuales para poder determinar o detectar operaciones inusuales. La norma dice, ¿cierto? Las normas dicen que antes de embarcarnos en la tarea de hacer la identificación de riesgos, las entidades deberían establecer las metodologías para la segmentación de los factores de riesgo. Es decir, casi que la segmentación se debería convertir en la etapa cero, ¿cierto? La etapa cero de nuestro sistema de administración de riesgos, porque de alguna manera la segmentación me debería a mí entregar insumos para poder alimentar, o para poder empezar a materializar mi matriz de riesgos. Recapitulo. Cuando dentro del sistema de administración de riesgo dicen, usted tiene que identificar, medir,
controlar y monitorear, que eso al final se traduce en una matriz de riesgo, y para eso pues vamos a tener otro taller específico de la matriz de riesgo. Para poder usted identificar, debería primero establecer las metodologías de segmentación, ¿cierto? Las metodologías para la segmentación de los factores de riesgo. ¿Para qué? Para que a partir de la definición de los segmentos podamos hacer identificación de riesgos específicos en cada uno de los segmentos. Es decir, desde la caracterización de los segmentos, cuando hablo de caracterización, me estoy refiriendo a, digamos, como el apellido que le doy o las características que tienen cada uno de los segmentos, que ahorita con el taller o con el ejemplo vamos a hacer claridad en qué significa caracterizar los segmentos. A partir de esa caracterización, entonces yo debería estar en capacidad, yo oficial de cumplimiento, yo compañía, yo entidad, debería estar en capacidad de identificar riesgos particulares. ¿Para qué? Para poder tener un sistema de administración de riesgo mucho más eficiente. ¿En qué sentido? En que no voy a definir controles genéricos o controles generales que le voy a aplicar a todas las contrapartes per se, sino que voy a definir unos controles muy específicos, muy particulares sobre cada uno de los segmentos resultantes de la metodología. Entonces, establezco metodologías de segmentación, establezco metodologías para la identificación de riesgo, y con base en esas metodologías, pues hago el proceso de identificación de riesgos, determino cuáles van a ser mis controles, implemento mis controles, y ya pues viene todo un tema pues de medición, pues que lo veremos en el próximo taller, orientado a poder hacer una medición pues del riesgo inherente, y posterior a controles pues poder tener nuestra medición pues de riesgo residual. Entonces la segmentación se convierte en nuestro paso inicial, en nuestra fase cero, en nuestro punto de partida para la estructuración de mi matriz de riesgos. Algunas personas que dicen que yo puedo hacer matriz de riesgos sin tener segmentación, pues sí, en el sentido de, claro, yo puedo identificar unos riesgos que son generales, es decir, que le aplican per se a cualquier tipo de contraparte, pues, o a cualquier contraparte, pero la bondad de la segmentación vista exclusivamente desde la identificación de riesgos es que voy a poder tener una identificación de riesgo mucho más directa, mucho más específica, y voy a poder tener digamos, voy a poder tener una gestión de riesgos mucho más diferencial y mucho más específica. Ya lo dijimos, propósito de la segmentación: aplicar las etapas de identificación, medición, control y monitoreo, determinar características usuales para que a partir de estos parámetros de normalidad, si yo ya sé qué es lo normal, pues a partir de ahí puedo identificar qué es lo no normal, qué es lo anormal, qué es lo inusual. Es decir, desde la caracterización de los segmentos, yo podría estar yo debería estar en capacidad de identificar operaciones inusuales, que ahorita vemos también un par de ejemplos en el taller. ¿Cómo abordar la segmentación? ¿Cómo abordar el proceso de segmentación? Digamos, más que técnicas, más que algoritmos, el proceso de segmentación. Uno, seleccionar las variables adecuadas. El año pasado la Superintendencia Financiera publicó una cartilla de recomendaciones para abordar los procesos de segmentación. ¿Y por qué hago referencia a Superintendencia Financiera? Pues porque de alguna manera pues es como el referente a nivel de la norma del sistema de administración de riesgo de la AFT, ¿cierto? SARLAF, SAGRILAF, o como lo queramos llamar. Y ellos, dentro de su cartilla de recomendaciones para la implementación de modelos de segmentación de factores de riesgo, están diciendo: entidades, determinen muy bien las variables para poder segmentar, y dentro de esa determinación, recomendación, hagan uso de variables enmarcadas en el riesgo, es decir, que tengan alguna connotación de riesgo. ¿Para qué? Para que posteriormente digamos,
esa identificación de riesgos en los segmentos sea mucho más directa, sea mucho más específica, sea mucho más, entre comillas, fácil de realizar. Entonces, punto importante, primordial, inicial, seleccionar las variables de manera adecuada. Seleccionar la técnica adecuada, el algoritmo adecuado, perdón. Hay muchos algoritmos para segmentar. El más conocido por todos es un algoritmo que se llama K-means o K-medias. Es el algoritmo, pues, digamos, como estrella por su facilidad de implementación, por su, digamos, porque no requiere mucha capacidad de cómputo, pues, o de procesamiento en máquina, porque la interpretación puede ser más simple, pero existen muchos algoritmos. Está K-means, está K-modas, está K-prototypes, hay algoritmos de, no sé, de clusters o de clúster aglomerativos. Hay algoritmos basados en lógica difusa, hay algoritmos basados en espectros, ¿cierto? En densidad. Hay diferentes algoritmos que podríamos llegar a utilizar e incluso, aquí como infidencia, la superintendencia financiera, pues vuelvo a traer a colación a la superintendencia financiera, está, digamos, siendo un poquito más abierta en cuanto a los tipos de algoritmos que se pueden llegar a utilizar. Si bien la mayoría de segmentaciones están enmarcadas dentro del uso de algoritmos basados en clustering, ¿cierto? Basados en agrupamiento o en clusterización. Ahorita la Superintendencia Financiera de Colombia está diciéndole a las entidades, venga, ¿por qué no probamos otro tipo de técnicas, otro tipo de algoritmos? Por ejemplo, árboles de clasificación, por ejemplo, máquinas de soporte vectorial, por ejemplo, redes neuronales, etcétera, etcétera. Existen muchos algoritmos que podríamos llegar a utilizar. Entonces, cuando hablamos de algoritmos, pues ya de alguna manera estamos hablando de que para yo poder abordar un proceso de segmentación debería estar utilizando una herramienta, ¿cierto? Una herramienta que me permita probar diferentes algoritmos, que me permita trazar toda la robustez estadística, matemática, técnica para poder preparar adecuadamente la información y que me permita evaluar los resultados desde diferentes métricas y desde diferentes componentes. Seleccionar variables adecuadas, seleccionar técnica adecuada, seleccionar periodo adecuado y seleccionar la herramienta adecuada. Técnicas de segmentación, yo voy a pasar muy por encima en esta presentación. Igual pues la presentación creo que la podemos hacer llegar. Seleccionar las variables adecuadas, entonces variables transaccionales, variables demográficas, variables financieras si tuviéramos, ¿cierto? Si tuviéramos, y digo porque generalmente en las entidades del sector real no, por ejemplo, cuando yo voy a segmentar los clientes, no necesariamente tengo la información financiera de los clientes, entonces si se tiene, interesante utilizarla, si no se tiene, tampoco es que sea determinante a la hora de implementar un modelo de segmentación de factores de riesgo. Y cuando hablamos de variables financieras, entonces estamos hablando de ingresos, egresos, activos, pasivos, patrimonio, actividad económica, código SIU, ¿cierto? Dependiendo, pues, como de si estoy segmentando clientes, persona natural o persona jurídica, o proveedores, ¿cierto? Si son proveedores de tipo, pues, persona natural o proveedores persona jurídica o proveedores del exterior. Entonces es importante hacer primero una buena definición de las variables transaccionales, demográficas, financieras, variables de riesgo, ¿cierto? Variables que tengan alguna connotación de riesgo. Por ejemplo, ¿qué tipo de variables? Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver en el taller, el riesgo de la jurisdicción del cliente, ¿cierto? El riesgo, por ejemplo, del canal del cliente. Si bien yo no tengo, pues yo tengo, por ejemplo, el canal al cual pertenece el cliente o por medio del cual le vendo, pues yo podría asociar un riesgo específico a cada canal e incluir la variable de riesgo de canal como un input dentro de mi modelo de segmentación. Voy a poner un ejemplo. Tenemos, por ejemplo, canales, distribuidores, e-commerce, sala de venta, institucionales, etcétera, etcétera. Entonces yo podría, de acuerdo a un análisis de riesgo, determinar, es que para mí el canal e-commerce es más riesgoso que el canal institucional. Entonces yo le voy a dar un peso de riesgo alto al canal e-commerce. ¿Por qué? Porque no tengo un contacto directo con el cliente. Pues si bien muy probablemente dentro del e-commerce yo tenga unos controles basados en montos o basados
cantidades que puede comprar el cliente, pero igual ese canal puede representar un mayor riesgo, pues porque no hay una vinculación directa, física, pues no hay una vinculación como, no sé, probablemente no sé realmente con quién estoy transando. Y así sucesivamente, pues como al pool de canales que tenga, podría llegar a darle una calificación de riesgo. Entonces es importante definir muy bien las variables. Definir muy bien la técnica adecuada, ¿cierto? Si mi herramienta, la herramienta que utilice, me permite utilizar modelos de segmentación basados en clustering o modelos de segmentación basados en árboles de decisión o otro tipo de algoritmos, como decía ahorita, redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, análisis de frecuencias, un algoritmo que utilizan mucho en el mercado que se llama RFM u otro tipo de algoritmos que podríamos llegar a utilizar para abordar los procesos de segmentación. Aquí de qué depende, de la herramienta que estemos utilizando, de la naturaleza de las variables y también pues de la experticia de la persona pues que está implementando el modelo de segmentación. Recomendación, probar diferentes técnicas, ¿cierto? Puede ser que yo solamente pueda hacer algoritmos de segmentación basados en clustering, pero la recomendación es probar diferentes algoritmos basados en clustering y sobre eso pues tomar una decisión frente al resultado que está arrojando el algoritmo en función de que me haga mi sentido como entidad, que cumpla con algunos supuestos técnicos y sobre todo pues con algunos indicadores pues que ya están siendo bastante utilizados y que al final pues sí genere valor para la compañía. Seleccionar el periodo adecuado. Cuando hablamos de periodo adecuado, yo hago referencia a qué tanto tiempo transaccional voy a consolidar. Voy a poner un ejemplo. Digamos que tenemos una compañía del sector real, que es un retail, pues muy probablemente vamos a necesitar un periodo de tiempo amplio para poder estructurar o para poder contemplar los picos estacionales, ¿cierto? Digamos que sea, no sé, un retail que vende ropa, ¿cierto? Entonces, generalmente en fechas especiales vamos a tener unos picos gigantes de compras en diciembre, en mayo, no sé, en algunas fechas especiales. Entonces, recomendaciones, incluir un periodo de tiempo transaccional amplio, 12 meses, 24 meses, sobre el cual yo pueda contemplar o estén contemplados esos picos estacionales y que posteriormente, cuando yo vaya a hacer el proceso de identificación de señales de alerta o de operaciones inusuales basadas en la segmentación, pues esos picos no me incrementen significativamente las alertas. Entonces, si yo voy a comparar, por ejemplo, si tengo periodos de un mes y voy a comparar el comportamiento de diciembre de un cliente contra el comportamiento de enero, o al contrario, el comportamiento de noviembre contra el comportamiento de diciembre, muy probablemente si tengo un pico estacional en diciembre, pues se me van a disparar las señales de alerta, pues porque es normal que en mi nicho de mercado, que en mi compañía, exista un incremento significativo en las compras que hacen los clientes en diciembre y pues me voy a llenar de, entre comillas, falsos positivos porque no contemplé dentro de mi periodo transaccional esos picos estacionales. Vamos a ir directamente voy a dejar de compartir para compartir toda mi pantalla y vamos a ir directamente al taller. No sé si hasta el momento existan preguntas. Les voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar qué data vamos a utilizar para el ejemplo que vamos a hacer. Entonces, listo, aquí deben de estar viendo un archivo de Excel, lo voy a poner un poquito más grande para mostrarles a nivel de ejemplo simplemente qué vamos a utilizar, ¿cierto? Entonces, ¿qué información tenemos acá? Digamos que esta es una compañía que vende cualquier producto, cualquier tipo de producto. Tenemos la identificación del cliente. Estas son identificaciones José, dummy. Señora, qué pena, sí hay una pregunta. claro, dale. Mira, la pregunta nos la hace Guillermo, ¿sí?
Y dice, ¿qué herramientas podemos encontrar de manera gratuita que sea amigable y con la suficiente capacidad para la aplicación de la segmentación que permita calcular con diferentes algoritmos? Listo. Respuesta para Guillermo. Pueden utilizar, perdón, una herramienta que se llama Nine. Ahorita se las muestro. Nine es una herramienta gratuita. Yo no sé, yo no te podría catalogarla de amigable o no amigable, pues obviamente requiere cierta expertise. Es una herramienta analítica muy robusta, gratuita, que pueden utilizar para abordar los modelos de segmentación. ¿Qué necesita? Sí se necesita pues cierta experticia pues en el uso de la herramienta para poder desarrollar pues los modelos. Ahí se pueden, en Nine, se pueden probar diferentes algoritmos basados en clustering, en árboles, en redes, en random forest, en RFM, en diferentes algoritmos. Obviamente pues por temas de tiempo no lo vamos a hacer en esa herramienta, vamos a utilizar otra herramienta para poder abordar el taller pues, de una manera mucho más directa. José, tenemos otra pregunta. Dale. Pregunta Juan, de la gran variedad de algoritmos que presentaba José, ¿hay alguno que se ajuste en mayor medida a empresas de consumo masivo? Pues empresas de consumo masivo, mi recomendación es definir muy bien a quién voy a segmentar, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo, digamos que sea el éxito, ¿cierto? Pues no tiene sentido segmentar a un cliente que va y me compra una bolsa de leche cada mes, ¿cierto? Es decir, yo ahí podría hacer como una segmentación a priori. No hable de las segmentaciones a priori. Las segmentaciones a priori básicamente son unas segmentaciones, digamos, basadas en riesgo, ¿cierto? Es decir, puede ser que yo determine, voy a incluir dentro de mi modelo de segmentación a los clientes que, de acuerdo a un análisis estadístico que haga, que compren en el mes más de 500.000 pesos, no sé, más de 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y el resto, es decir, los que compran entre 0 y, bueno, entre 1 y 500.000 pesos, pues básicamente yo voy a determinar que eso es un segmento de baja transaccionalidad, ¿cierto? Que no va a representar un riesgo tan significativo para la compañía. Y el resto, ¿cierto? Los que compran más del parámetro definido, no sé, más de 500.000, más de 100.000, más de 200.000, más de 1.000.000, dependiendo de la compañía. Entonces sí los paso por una técnica de segmentación basada pues, en algún algoritmo. Aquí realmente el volumen transaccional o el volumen, perdón, de contrapartes a segmentar, pues no me determina el algoritmo. ¿Qué me determina el algoritmo? Pues básicamente al final pues yo puedo probar diferentes algoritmos y depende más desde la herramienta que esté utilizando. No es que un algoritmo, no es que existan algoritmos recomendados para tipos de compañías, sino que existen algoritmos recomendados para la naturaleza de los datos que voy a utilizar dentro de mi modelo de segmentación. Cuando estamos, por ahí hay otra pregunta de Ricardo, ¿cierto? ¿Qué recomendaciones brindaría cuando se quieren hacer segmentaciones a la contraparte de clientes cuando estos son reducidos? Ejemplo, 4 clientes. Primera recomendación, no tiene sentido hacer una segmentación para 4 clientes. ¿Por qué? Pues porque ningún modelo estadístico pues va a ser lo suficientemente apto para poder separarte cuatro clientes. Además que el objetivo de la segmentación es poder identificar las características de los clientes, en este caso, cuando yo tengo una masa significativa, ¿cierto? Cuando yo tengo, no sé, 500 clientes, 1.000 clientes, 1.000.000 de clientes, 10.000 clientes, pues entonces el objetivo es poder identificar esas características y a partir de ahí determinar digamos, los controles que yo voy a hacer. Si yo tengo 4 clientes, yo tengo que conocer como la palma de mi mano los 4 clientes. Y yo tengo que saber quiénes son esos 4 clientes, cómo se comporta el cliente 1, el cliente 2, el cliente 3 y el cliente 4. Ahí no tiene ningún sentido abordar un modelo de segmentación. La super me puede decir algo, pues diría yo, pues habría que, pues obviamente se tendría que sustentar por qué no se hace un modelo de segmentación, pero creo que decirle a un estadístico, pues un estadístico, y normalmente los que revisan esto son estadísticos en la super, pues que yo voy a hacer un modelo de segmentación para 4 registros, creo que se cae por su propio peso. Ahí les escribí por chat la herramienta que me estaban preguntando. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta información.
la identificación del cliente, el tipo de identificación del cliente. Aquí creo que tenemos un par de, bueno, tenemos cédulas de ciudadanía, extranjerías, NITs, pasaportes y tarjetas de identidad. Canales, ¿cierto? Entonces, ¿qué canales tenemos? Constructor, distribuidor, grandes superficies, internacional, punto de venta y sin definir. El mes y el año en el que el cliente hace la compra, el país del cliente, la ciudad del cliente, el departamento del cliente, el número de transacciones que realiza en este año y en este mes y el valor de dichas transacciones. ¿Cierto? Aquí tenemos 15.473 registros y el objetivo es que yo voy a consolidar esa información para tener un registro por cliente. Y adicionalmente voy a asociar un riesgo de la ciudad del cliente. Digamos, nosotros internamente en Stradata tenemos una matriz de ciudades, pues de municipios, en donde de acuerdo a unas variables le asociamos un riesgo a cada ciudad, pero ustedes internamente pues también lo podrían llegar a hacer, en donde al final lo que yo quiero tener es la información estructurada de esta manera. Entonces se las voy a mostrar acá. ¿Con qué vamos a modelar? Entonces yo tengo un registro por cada cliente, en este caso tengo 3.246 clientes, tengo el tipo de identificación del cliente, el canal del cliente, el país, la ciudad, la consolidación de las compras, pues en este caso está desde el punto de vista de la entidad, entonces de las ventas que yo le he hecho al cliente. Entonces, por ejemplo, a este cliente yo le he vendido 114 millones de pesos en 49 transacciones y este cliente me ha comprado, estoy consolidando un periodo de 2 años, me ha comprado en 23 meses de esos 24 meses que estoy consolidando. Si vemos otro cualquiera, digamos este de acá, ¿cierto? Este señor, este cliente con ID es 218, es un cliente que me compra por el canal punto de venta de Bogotá, me ha comprado 5 millones de pesos en 2 transacciones y ha comprado solamente en 2 meses. Entonces, esta es la información que vamos a utilizar para abordar el proceso de modelamiento. Me voy a salir de aquí, les voy a compartir ¿cómo cierro esto de aquí? Vamos aquí. Entonces vamos a utilizar una herramienta a modo de taller. Como les dije, pueden utilizar cualquier herramienta para poder abordar el modelo de segmentación. Vamos a utilizar una herramienta que me permite de una manera muy simple probar diferentes algoritmos de segmentación. Esto es una herramienta de Stradata, se llama Segmenter, sobre la cual podemos estructurar nuestros modelos de segmentación. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces, le voy a dar aquí nuevo modelo. Voy a ponerle cualquier nombre, clientes, persona, natural. Voy a segmentar el factor de riesgo clientes y digamos que voy a segmentar este factor de riesgo cada 3 meses. Le doy aquí clic en guardar. Voy a cargar el archivo, ¿cierto? Voy a cargar el archivo, que es este que veíamos ahorita, el de clientes persona natural. La herramienta va a analizar las variables, ¿cierto? Me va a mostrar una primera previsualización del archivo, pues es el mismo que vimos ahorita, en donde tengo la identificación, el tipo de ID, el canal, el país, la ciudad, las ventas que le he hecho al cliente, el número de transacciones, el número de meses y el riesgo asociado a la jurisdicción. Confirmo los datos, es decir, este sí es el archivo que yo voy a trabajar. Determino con qué variables voy a modelar. Entonces, la variable de identificación es mi factor de riesgo a segmentar, o digamos lo que me identifica el cliente específico. Voy a utilizar la variable ventas, voy a utilizar la variable transacciones, la variable meses la puedo utilizar en este caso pues como por el demo la voy a excluir.
el tipo de identificación lo voy a excluir, el canal lo quiero utilizar, es una variable categórica, el país, todos son de Colombia, entonces pues no tiene sentido incluir una variable en donde todos son de Colombia, lo voy a excluir. La ciudad la voy a excluir porque voy a utilizar el riesgo categórico de la ciudad, ¿cierto? Aquí tenemos si la ciudad es de alto riesgo, de bajo, de medio, hay 5 niveles, pues en este caso hay 5 niveles, muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo. Entonces, determino con qué variables quiero trabajar, le doy clic en guardar. Posteriormente, entonces, la herramienta me va a empezar a generar, digamos, ya les voy a mostrar esto, pero aquí dentro de detalles del modelo, entonces yo, por ejemplo, puedo ver con cuántos registros estoy trabajando, 3.246 registros. Si tengo filas en blanco, no tengo en este caso ninguna fila en blanco. Si tengo categorías repetidas, es decir, en el canal, en la variable canal hay 5 categorías, en la variable riesgo hay 5 categorías, ¿cuáles son los valores más frecuentes? Entonces, por ejemplo, el valor más frecuente del canal es punto de venta. La mayoría de mis clientes, o los más frecuentes, compren por punto de venta. La mayoría de mis clientes están en jurisdicciones de riesgo bajo. ¿Cuántos clientes de estos José, 3.000, señora? tenemos otra pregunta sobre la categorización de los riesgos, nos la hace Juan. Para que nos cuente si la categorización del riesgo por ciudades proviene de un criterio propio de Stradata o de alguna fuente oficial. Lo que nosotros ahorita, María, dejamos las preguntas para el final, pero voy a responder esta. El riesgo asociado a la jurisdicción, nosotros estamos utilizando diferentes variables. Por ejemplo, presencia de grupos al margen de la ley, cultivos ilícitos, índice de desplazamiento, índice de activos incautados, índice de homicidios, si el municipio es una zona franca o un aeropuerto, pues o tiene puerto, unos temas asociados a trata de blancas, digamos, diferentes variables que son públicas, que nosotros integramos y sobre eso creamos un modelo de score y tenemos pues un riesgo asociado a la jurisdicción. Igual ahorita dejamos las preguntas para el final. Entonces tenemos la herramienta importante, independiente de la herramienta que estén utilizando, que puedan hacer un análisis estadístico de la información con la que están trabajando. Entonces, evaluar promedios, desviaciones estándar, mínimos, máximos, outliers. Por ejemplo, aquí podemos ver, aquí pues solamente estamos teniendo pues como dos variables numéricas o dos variables numéricas pues en función del taller, pero poder mirar, por ejemplo, distribuciones de las variables, poder mirar lo que veíamos ahorita, pues distribuciones a nivel pues, de histogramas. Entonces, en el canal, la categoría más frecuente es el punto de venta, después siguen los sin definir, después siguen los constructores, o desde el riesgo, la mayoría, 1.731 clientes están en jurisdicciones de riesgo bajo, 821 en jurisdicciones de riesgo medio, y así sucesivamente. ¿Cuál es la relación pues, que existen entre las variables, etcétera, etcétera? Y entonces, pues viene una fase pues como importante que hace referencia a la preparación de los datos, ¿cierto? Cuando yo, por ejemplo, esto pues lo tiene esta herramienta, pero todas las herramientas analíticas pues me permiten hacer preparación de datos. Si yo quiero hacer una imputación numérica, es decir, si hay un faltante en un número, entonces si lo quiero reemplazar por algún valor, por la media, por la mediana. Si hay un faltante en una categoría, si lo voy a reemplazar a partir de una constante o a partir de la moda. Si voy a normalizar los datos, yo generalmente siempre normalizo los datos antes de modelar. Si voy a hacer, alguna transformación numérica o hacer una reducción de dimensionalidad, digamos, ya un poquito como más técnico, empezar a preparar los datos para poder modelar y que el algoritmo pueda interpretar muy bien las variables. Entonces, digamos que lo único que voy a cambiar aquí es el método de normalización. Voy a modelar por un z-score
Y esta herramienta, entonces les voy a mostrar acá, me permite evaluar diferentes algoritmos basados en clustering para poder abordar mi modelo de segmentación. Aquí era donde yo les decía, definamos adecuadamente las variables, definamos el periodo que vamos a utilizar, definamos la técnica o las técnicas que voy a probar, ¿cierto? En este caso vamos a hacer un ejemplo con estos 6 algoritmos. Vamos a probar K-means, K-modes, mean-shift clustering, agglomerative clustering, density-based spatial clustering y optics clustering. Todos estos son algoritmos de segmentación basados en clustering, que ahorita vamos a ver los resultados. No es que uno sea mejor que el otro, sino que abordan el problema de segmentación o el problema de separación de diferentes maneras y nos van a entregar resultados distintos que ya los vamos a visualizar. En este caso, con esta herramienta, pues yo puedo determinar si voy pues si quiero que la herramienta me entregue el mejor de todos los modelos, es decir, va a probar 6 algoritmos y me va a entregar el que sea mejor, basados en unas métricas de coeficiente de silueta, que al final pues lo que me están resumiendo es homogeneidad y heterogeneidad, o si quiero que los pruebe todos y me entregue el mejor de cada uno de ellos. Digamos que eso es lo que vamos a hacer, el mejor de cada modelo. Y le voy a decir iniciar para que arranque con su proceso de segmentación. Esta herramienta, pues vamos a modelar 3.000 registros, pues realmente no se debería demorar más de 5 minuticos, no creo que tanto. Igual, pues este es el que estamos modelando en este momento. Clientes, persona natural. Vamos a ver si lo entrena rápido para poderles mostrar los resultados. Y si no, pues tengo pues por aquí otro guardado que podemos utilizar. Démosle un momentico y si no, pues miramos el otro. Bueno. Ahorita lo miramos. Vamos a ver es exactamente la misma información. Vamos a ver los resultados para poderles explicar algunas condiciones importantes a tener en cuenta cuando estén enfrentándose a la definición de los modelos de segmentación. Entonces, la herramienta probó 6 algoritmos distintos: K-means, K-modes, mean-shift clustering, agglomerative, density-based spatial clustering y optics. En estas etiquetas rojas nos dice cuántos segmentos definió el algoritmo. Entonces, para K-means, él define 10 segmentos, para K-modes, 7, para mean-shift clustering, 51 segmentos, para agglomerative 9, para density-based spatial clustering 13 y para optics clustering 271. No es que un algoritmo sea mejor que otro, como decía ahorita. Todos abordan el problema o internamente dentro de su lógica, dentro de la aplicación del algoritmo, pues tienen condiciones distintas. Entonces, de entrada, por eso es importante probar diferentes algoritmos de segmentación. De entrada, entonces, esta herramienta prueba 6 y yo de entrada podría decir, pues optics clustering muy probablemente pues no me va a servir, pues no tiene sentido pues yo tener 271 segmentos. Mean-shift clustering pues tampoco, 51 segmentos ya es demasiado. ¿Cuáles me podrían llegar a servir? K-means, que tiene 10, K-modes, que tiene 7, agglomerative, que tiene 9 y density based spatial clustering, que tiene 13. ¿Cómo determino con cuál me quedo? ¿Cierto? ¿Cuál es el algoritmo que de pronto está generando un mejor resultado enmarcado en la segmentación? Pues en el proceso de segmentación, pues miremos los resultados. Arranquemos con K-means. Entonces, K-means lo que me está diciendo es, vea, yo para abordar el proceso de segmentación le voy a definir 10 segmentos. Los segmentos van del clúster 0 al clúster 9. Tenemos un segmento con un mayor volumen de registros que tiene 1.335 registros. Ese segmento está constituido por clientes que son, pues, clientes que utilizan el canal punto de venta, constructor, son distribuidores o son clientes internacionales. El riesgo de la jurisdicción de esos clientes es o bajo o muy alto, ¿cierto? Entonces ahí me está haciendo como una mezcla.
Yo tengo riesgos, clientes con riesgo de jurisdicción bajo o clientes con riesgo de jurisdicción muy alto. El promedio de las compras de esos clientes es de 1.634.322 pesos y en promedio lo hacen en 1.18 transacciones. Tengo por acá, si ustedes ven, unos segmentos con un solo registro, que es por ejemplo el clúster 6. El clúster 6 es un cliente que es distribuidor con riesgo jurisdicción bajo, me compra 208 millones de pesos en 147 transacciones. Entonces, primer punto, número de segmentos, ¿cierto? Digamos, puntos para evaluar con qué algoritmo me quedo. Número de segmentos, en este caso tengo 10 segmentos. Distribución de registros en cada segmento. Pues no tiene mucho sentido que yo tenga unos segmentos, digamos, tan particulares en donde solamente es un cliente. O habría que entrar a evaluar quién específicamente es este cliente que lo hace ser tan distinto. Miremos aquí un caso particular. Yo tengo un clúster 6 con un solo segmento y un clúster 7, perdón, con un solo registro y un clúster 7 con 3 registros. Los dos son distribuidores. Los dos tienen más o menos el mismo volumen de ventas. Este 208 y este 225 millones de pesos. La diferencia radica en el número de transacciones. Este lo hace en 147 transacciones, este lo hace en 50 transacciones, ¿cierto? Casi un tercio de las transacciones de este. Entonces, evaluar digamos, la pertenencia o la distribución de registros en cada segmento. Y también evaluar, les voy a mostrar acá, esta herramienta nos entrega un coeficiente que es el coeficiente de silueta, ¿cierto? El coeficiente de silueta es un indicador matemático, ¿cierto? Que me resume homogeneidad y heterogeneidad que va entre -1 y 1 y entre más cerquita al 1, el algoritmo está haciendo una mejor separación de los registros. Y en este caso, el resultado de Camins con 10 segmentos nos da un indicador de 0.832, ¿cierto? Es decir, está relativamente cercano a 1. Se dice que un indicador de silueta superior a 0.5 ya es bueno en función de la separación que puede realizar, pues que está realizando el algoritmo. Entonces, me voy a volver acá al resumen. 10 segmentos, esta distribución en segmentos y un coeficiente de silueta de 0.832. Vamos a mirar Camodas. Camodas ya no me está generando 10 segmentos, sino que me está generando 7 segmentos distribuidos de esta manera, ¿cierto? Yo como lo veo, digamos, tiene una mejor distribución en el sentido de no tengo segmentos de un solo registro, digamos, no tengo como esa especificidad dentro del proceso de segmentación. Tengo menos segmentos, ¿cierto? Ya no tengo 10, sino que tengo 7. Miremos acá, por ejemplo, un par de ejemplos. Clúster 4, son 691 clientes, todos punto de venta, riesgo medio, y en promedio me compran 1.562.000 pesos. Y tengo otros clientes también de punto de venta, 593. Su diferencia radica básicamente en el riesgo de la jurisdicción. Estos ya son de jurisdicciones de muy bajo riesgo. Las compras son muy similares, 1.400.000, y el volumen a nivel de frecuencia transaccional también es muy similar. Entonces, independiente de la herramienta que utilicen, entonces evalúen número de segmentos, evalúen la distribución de registros en cada segmento, evalúen también la caracterización de los segmentos. La caracterización es lo que estamos viendo acá, ¿cierto? Si yo voy a caracterizar el segmento clúster 4, entonces el segmento clúster 4 corresponde a clientes que compran por el canal punto de venta que están ubicados en jurisdicciones de riesgo medio, que me compran en promedio 1,5 millones y en una sola transacción. En contraposición, por ejemplo, con el segmento clúster 2, que son clientes distribuidores de canal distribuidor o internacional, cuya, digamos, riesgo a nivel jurisdiccional no es relevante porque pues tengo todas las categorías de riesgo, bajo, muy alto, muy bajo y alto, pues lo único que no tengo es riesgo medio.
que me compran en promedio 39 millones de pesos en más o menos 19 transacciones. Y a nivel de coeficiente, ¿cierto? Del coeficiente de silueta, entonces aquí yo tengo un coeficiente .837, el otro era .832, este es .837. Vamos a mirar un último ejemplo, vamos a mirar, no sé, Agglomerative. Aquí tengo 9 segmentos, ¿cierto? Distribuidos de esta manera, ¿cierto? Habría que entrar como a evaluar punto por punto, pues cada segmento para poderlo entender muy bien. A mí me gusta este, pues porque si bien en el otro los distribuidores estaban como mezclados con el resto de clientes, aquí me está separando los distribuidores. Digamos que tengo unos distribuidores que me compran 151 millones de pesos, otros distribuidores que me compran 187. Unos lo hacen en 100 transacciones, otros lo hacen en 45. Entonces, la materialización de riesgo puede llegar a ser distinta en función de la frecuencia de las compras que realizan dichos distribuidores. Y en este caso, el coeficiente de silueta, pues es un coeficiente incluso mucho más alto, pues mucho tampoco, pues, pero sí es más alto, .858, que nos da un buen criterio. Miremos por acá, solamente por curiosidad, Mean Shift Clustering, voy a mirar solamente el coeficiente de silueta. Aquí también tenemos es decir, esto es un ejemplo interesante. Un coeficiente de silueta muchísimo más alto, ¿cierto? 0.9, casi llegando a 1, pero el pecado de este modelo es que nos está entregando 51 segmentos y si ustedes ven, pues hay un montón de segmentos que tienen un solo registro, un solo registro, un solo registro, un solo registro, pues este algoritmo realmente no nos va a funcionar para el objetivo que queremos. Posterior a esto, entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cierto? Me devuelvo aquí a la presentación. Posterior a tener el resultado, hagamos esto aquí así, que ya se nos está acabando el tiempo, yo les robo 5 minutos más. Posterior a tener el resultado, pues deberíamos hacer la identificación de riesgos en cada segmento, ¿cierto? Entre más segmentos tenga yo, entonces, pues más difícil va a ser o más, entre comillas, operativo va a ser la identificación de riesgos, ¿cierto? Debería ser yo identificación de riesgos particulares en cada segmento, ¿cierto? Es decir, un riesgo que solamente le aplique al segmento 1, un riesgo que solamente le aplique al segmento 2, también identificación de riesgos generales, ¿cierto? Riesgos que le apliquen a todos los clientes per se, ¿cierto? Por el simple hecho de ser clientes. Identificar alertas. Las alertas, digamos, típicamente están enmarcadas en cambio de segmento, en atípicos dentro del segmento, pero yo también podría llegar a identificar otro tipo de alertas en función del comportamiento específico, perdón, me devuelvo acá, en función de qué, del comportamiento específico digamos, de cada contraparte, pues, o de cada segmento, que eso pues lo podríamos mirar en un taller distinto. No sé, María Clara, si tenemos como preguntas en este momento o tenemos algo José, aquí adicional. Dime. después de la pregunta de Juan sobre la categorización de las ciudades, no tenemos ninguna pregunta. Pero sí tenemos o no sé si alguien quiera abrir el micrófono para hacer alguna otra pregunta adicional o escribirla por el chat. Este sería el momento. Les damos unos minuticos para que lo piensen. Y mientras lo van pensando, les vamos a compartir una encuesta para que porfa nos ayuden a evaluar este evento. Entonces todos deben tener ahí una encuesta. Les agradecemos pues si nos pueden retroalimentar al respecto. Recordarles también para los que se inscribieron en el siguiente taller, que es el próximo jueves, sobre matriz de riesgo, la elaboración de la matriz será con Estefanía. También los esperamos muy cumplidos el jueves. Sí, importante, interesante que puedan estar en ese taller, pues porque ahí vamos a mirar cómo a partir de los resultados de la segmentación, pues podemos empezar a nutrir nuestra matriz de riesgos.
¿cierto? Y cómo empezar a concatenar todos los elementos del sistema. Si alguno de ustedes no se inscribió en el taller de matriz de riesgo y se quiere inscribir en este momento, nos pueden escribir al correíto donde les enviamos la invitación, juliana.estrada@estradata.com.co, y desde aquí gestionamos el ingreso para ustedes en la continuación de este taller con la matriz de riesgo. Perfecto. Igual quedamos atentos a a lo que necesiten de nuestra parte, ya como para consultas más específicas o para alguna necesidad pues como particular que tienen. Vuelvo y digo, independiente de la herramienta que utilicen, importante que surtan un adecuado proceso de segmentación en donde puedan evaluar diferentes parámetros para poder tomar decisiones frente a qué algoritmos utilizar. Eh, Guillermo está hablando, bueno, aquí tenemos, les voy a dejar en el chat la herramienta que es gratuita, que se llama Nine, y la herramienta que nosotros tenemos, pues que es una herramienta ya de usuario final, se llama Segmenter, que también pues la podrían llegar a, pues está estructurada para poder abordar los modelos de segmentación. Listo, en este momento nos han acompañado en la encuesta 14 personas. Si de pronto los otros se animan a darnos su retroalimentación, se lo agradecemos muchísimo. Y les voy a... deseamos un buen día para todos. Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Y los esperamos el próximo jueves. Gracias.